En el vídeo de hoy vamos a tocar tres temas que creo que merecen atención esta semana. Primero, voy a compartir mi visión con todos vosotros, mi visión técnica sobre lo que está haciendo Bitcoin ahora mismo, porque creo que estamos en un momento muy interesante. En segundo lugar, vamos a hablar de la noticia que ha generado muchísimo ruido y es la posibilidad de que Michael Saylor venda Bitcoin a través de Strategy. Y como siempre, pues vamos a intentar separar el título del dato real. Y en tercer lugar, terminamos con una actualización sobre Aster y su primer ciclo de recompras, de quemas y de staking, porque hay novedades relevantes al respecto. Antes de empezar, recordad que nada de lo que digo aquí es una recomendación de inversión, simplemente comparto mi forma de interpretar el mercado. Así que, dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo. Lo primero que quiero comentar es algo que considero fundamental y es que muchas veces veo pues a la gente, a personas obsesionadas con el gráfico, con llenar el gráfico de indicadores, con el RSI, con el MACD, con estocásticos, y el problema es que la mayoría de ellos pues reaccionan cuando el movimiento ya ha comenzado. Personalmente prefiero centrarme en algo mucho más simple, que es el propio precio y el volumen, y es que el precio me dice pues dónde está ocurriendo la acción y el volumen me ayuda a entender si detrás de ese movimiento hay verdadera intención por parte de los grandes participantes del mercado, y es que cuando ambos elementos coinciden, normalmente pues obtenemos una información mucho más útil que utilizando pues 10 o 20 indicadores diferentes al mismo tiempo. Ahora mismo hay un nivel que me parece absolutamente decisivo y estoy hablando de la zona de los $60.000 en Bitcoin, como podéis estar observando en pantalla, y es que no es simplemente pues un número redondo, por así decirlo, es un nivel donde el precio pues ha reaccionado varias veces y donde se ha visto interés comprador cada vez que Bitcoin se ha acercado a ese punto, y eso pues significa que existe demanda en esa zona. Mientras ese soporte continúe respetándose, el escenario sigue siendo constructivo. Por debajo, evidentemente, pues habría otros niveles donde el precio podría apoyarse, pero perder claramente los $60.000 que os comento cambiaría bastante el panorama a corto plazo. Por arriba, la primera gran referencia continúa estando alrededor de la zona de los 68.000 y $69.000, y ya más arriba pues aparecerían pues nuevos objetivos si finalmente el mercado consigue romper esa barrera que os comento con fuerza. Hay otro aspecto que me llama bastante la atención en estos momentos, y es que si observamos el gráfico con una perspectiva más amplia, da la sensación de que Bitcoin lleva varias semanas moviéndose dentro de un rango bastante definido. Y esto tiene mucha importancia porque los mercados no se mueven continuamente en línea recta, alternan fases de tendencia con fases donde pues parecen no hacer absolutamente nada, pero precisamente durante esas etapas que os comento de aparentemente, aparente aburrimiento, donde no se ve que pase gran cosa, suele prepararse el siguiente gran movimiento. No sabemos todavía hacia dónde terminará rompiendo, pero cuanto más tiempo permanece el precio consolidando sin perder soportes importantes, más interesante resulta seguirlo de cerca desde mi punto de vista. Algo que también estoy vigilando constantemente es el comportamiento del volumen, porque no me interesa únicamente saber si el precio sube o baja, lo importante pues es cómo lo hace. Una subida con poco volumen suele generar muchas dudas, sin embargo, cuando aparece un incremento claro del volumen acompañado por una ruptura técnica importante, normalmente el movimiento gana mucha más credibilidad. Por eso, pues no me gusta anticiparme, prefiero esperar confirmaciones antes de tomar decisiones. Y es que muchas veces el mercado pues hace pequeños amagos de ruptura para después regresar rápidamente al rango. Y esas falsas rupturas son precisamente lo que terminan atrapando a muchos operadores. Para esta semana, mi escenario principal sigue siendo moderadamente optimista, y es que mientras Bitcoin consiga mantenerse por encima de ese soporte principal que hemos comentado, creo que existe margen para intentar recuperar la parte media del rango e incluso acercarse nuevamente a las resistencias superiores. Eso no significa que vaya a ser un camino directo, ya sabéis que esto no funciona así, seguramente pues veremos retrocesos, movimientos laterales y bastante volatilidad, pero de momento no veo señales suficientemente fuertes que indiquen un cambio estructural hacia un escenario
escenario claramente bajista. Si hablamos del corto plazo o incluso del intradía, aquí sí creo que conviene pues actuar con bastante más paciencia, y es que cuando el precio permanece pues cerca de un soporte importante, muchas veces aparecen movimientos erráticos que pueden confundir fácilmente. Por eso antes de plantearme yo personalmente cualquier entrada, pues suelo buscar tres confirmaciones clave, tres confirmaciones muy importantes: que el precio llegue a una zona técnica realmente relevante, que aparezca pues una reacción clara mediante las velas, y que el volumen también pues acompañe ese giro que os comento. Y es que cuando coinciden esas tres cosas, esos tres factores, las probabilidades pues suelen mejorar considerablemente. ¿Garantizan el éxito? Pues obviamente no, por supuesto que no, pero al menos evita entrar simplemente porque parece que va a subir. En definitiva, tenemos un soporte muy importante definido durante varias ocasiones, una fase de consolidación relativamente prolongada y un contexto donde una ruptura importante podría generar un movimiento bastante más amplio. Ahora bien, todavía pues falta la confirmación, y hasta que esa confirmación llegue, lo más inteligente es mantener la disciplina, gestionar correctamente el riesgo y evitar tomar decisiones impulsivas, como siempre os digo. Dicho todo esto, pasamos al segundo tema del vídeo, y este pues ha generado muchísimo ruido durante las últimas horas, y es que se ha extendido la idea de que Michael Saylor, que es uno de los mayores defensores de Bitcoin, pues ya tiene vía libre, por así decirlo, para vender parte de las reservas de Strategy. Y claro, cuando la persona que lleva años repitiendo que jamás vendería Bitcoin aparece relacionada pues con una posible venta, es normal que muchos inversores entren en pánico. Pero la pregunta importante no es si existe esa posibilidad. La pregunta de verdad, la importante, es si eso cambia algo en el mercado, porque muchas veces los titulares cuentan una historia y los datos cuentan otra muy diferente. Lo primero que hay que entender es que una empresa como es Strategy no funciona igual que un inversor particular, y es cuando nosotros, por ejemplo, compramos Bitcoin, normalmente lo hacemos desde un exchange y ya está. Y una compañía que gestiona miles de millones de dólares pues tiene necesidades financieras completamente distintas, tiene que pagar intereses, tiene que gestionar deuda, tiene que responder ante accionistas y también tiene que mantener liquidez, y todo eso pues obliga a tener diferentes herramientas financieras disponibles. Precisamente por eso la empresa ha aprobado un programa que le permite, si fuera necesario, vender parte de sus bitcoins para cubrir determinadas obligaciones corporativas. Y es que quiero que os fijéis bien en una palabra: permite. No significa que vaya a hacerlo mañana, no significa que pues haya empezado ya, y mucho menos significa que vaya a liquidar toda su posición. Simplemente dispone de esa opción si en algún momento la considera conveniente, y creo que esa es la diferencia fundamental. Otro punto importante es el tamaño de esas posibles ventas, y es que en redes sociales pues ya hemos visto a mucha gente hablando como si Strategy fuese fuese a inundar el mercado con cientos de miles de bitcoins, pero cuando uno hace números la situación cambia bastante, y es que aunque la cifra pueda parecer enorme en dólares, comparada con el patrimonio total de Bitcoin que posee la compañía, sigue siendo una parte relativamente pequeña. Y yo sé que muchos de vosotros os haréis la siguiente pregunta: ¿cómo se venderían esos Bitcoins? Pues con las operaciones OTC, que funcionan de una manera diferente al mercado tradicional. Y es que en lugar de lanzar, por ejemplo, una orden gigantesca que aparezca en el libro de órdenes de Binance, de Coinbase o de cualquier exchange, pues la operación se negocia directamente entre compradores y vendedores institucionales. Es decir, existe una contraparte antes incluso de ejecutar la operación, y eso hace que el impacto sobre el precio sea muchísimo menor. De hecho, las grandes instituciones llevan utilizando este tipo de mercado precisamente para evitar mover el precio de forma brusca. Por eso, aunque finalmente Strategy decidiera vender una parte de sus bitcoins, no significa automáticamente que vayamos a ver un desplome inmediato en el mercado. Ahora bien, eso no quiere decir que la noticia sea completamente irrelevante. Desde un punto de vista psicológico sí que puede llegar a afectar, porque Michael Saylor se ha convertido prácticamente en un símbolo, por así decirlo, del movimiento Bitcoin, y cualquier movimiento suyo siempre genera titulares. Lo curioso es que muchas veces el mercado reacciona más por las emociones que por los hechos, y cuando todo el mundo está convencido de que viene otra caída enorme es precisamente cuando empiezan ya a aparecer los primeros síntomas de recuperación, y no porque tenga la bola mágica ni mucho menos, sino porque el miedo suele alcanzar su punto máximo
justo antes de agotarse. Por eso creo que la noticia sobre Strategy, sobre Michael Saylor, pues hay que interpretarla con calma, no me parece una señal de que Bitcoin pues haya perdido su narrativa. Lo que veo es una empresa dotándose de mayor flexibilidad financiera y eso es muy diferente a una capitulación. Al final los mercados pues funcionan por expectativas y muchas veces el miedo pues termina siendo mucho mayor que el propio acontecimiento. Antes de sacar conclusiones precipitadas conviene, como siempre os digo, analizar los datos, entender el contexto y separar el ruido de la información realmente importante. Será el mercado quien tenga la última palabra, como ya sabéis, pero desde luego pues merece la pena observar la situación con perspectiva y no dejarse llevar únicamente por el ruido y por los titulares. Y llegamos al tercer tema y último del vídeo, que para los que seguís Aster es bastante relevante, y es que ya se ha actualizado el primer round, el primer ciclo de recompras. Desde el día 17 de junio, es decir, en apenas 12 días, Aster ha recomprado prácticamente 3 millones de tokens, a una media de 0,63 dólares por token, que es aproximadamente el precio actual, como podéis estar observando en pantalla. Estamos hablando de cerca de 1.900.000 dólares destinados a esta recompra que os comento. Y aquí viene lo interesante del mecanismo. Los tokens recomprados en el mercado se han destinado a staking y a su vez la wallet del equipo ha quemado una cantidad equivalente, exactamente 2.937.000 tokens quemados de forma permanente. Es decir, el proyecto pues está haciendo dos cosas a la vez, reducir el suministro circulante mediante pues las quemas y al mismo tiempo también pues inmovilizar las recompras vía staking. El staking puede tener pues periodos de bloqueo de hasta 4 años. Eso significa que una parte significativa de esos tokens no van a volver al mercado en mucho tiempo. Es un mecanismo que bien ejecutado desde mi punto de vista combina presión deflacionaria, es decir, menos tokens circulando con una señal de compromiso a largo plazo por parte del equipo. Ya sabéis que iremos poco a poco mirando cómo va evolucionando todo esto, pero era una noticia, una actualización que os tenía que comentar y sobre todo que os tenía que comentar y enseñar a los que tenéis a Aster en el punto de mira. Y hasta aquí el vídeo y el análisis de hoy. Resumiendo un poco todo lo que hemos comentado en el vídeo y en el día de hoy, hemos visto que Bitcoin sigue en una zona técnica importante que merece la pena vigilar de cerca, que la noticia de Saylor hay que leerla con calma y sin dejarse llevar por el ruido, y que Aster pues ha completado su primer ciclo de recompras con quemas y staking incluidos. Si te ha gustado el vídeo, si te ha aportado algo de valor, déjame un like, suscríbete si no lo está, ya sabéis, espero que estéis muy bien, nos vemos en el próximo vídeo. Mente fría. Adiós.